Bueno, tuve el placer de haber ido a ver a My Chemical Romance a Brooklyn, Nueva York. Tocaron en el Barclays Center, que es un estadio bastante grande con capacidad para 19.000 personas. Aunque me hubiese gustado mucho que tocaran en un lugar un poco más chico y que se diera todo de una manera un poco más íntima, cosa que voy a desarrollar en unos minutos. Regardless, estuvo increíble. Se ha repetido la historia. Volví a pagar demasiado cara una cerveza, pero bueno, la situación lo amerita. Así que a por ello. Cheers. Finalmente llegó el día en el que estoy esperando a que empiece el show de My Chemical Romance. Llegué bastante temprano, pero bueno, para ver a las bandas que tocan antes. Y porque yo siempre llego temprano a todos lados, así que no hay ninguna novedad en eso. Y nada. Antes de subirse al escenario, prendieron unas luces rojas y se puso todo como un sonido como de estática y bzzz. Aparecieron en las pantallas las imágenes que vimos en el video de The Foundations of Decay, que por cierto tengo que hacer una corrección en mi video de análisis de The Foundations of Decay. Yo dije que eran cucarachas y no, son moscas. Un comentario me lo hizo notar y en el concierto lo comprobé por el sonido y porque las vi en grande. Pero bueno, efectivamente The Foundations of Decay fue el tema con el que abrieron el show. La verdad que cuando me di cuenta de por dónde estaba ubicada en el estadio y que no tenía muchas ganas de estar con el celular ahí todo el tiempo, no grabé prácticamente nada, solamente hice como algunos clips chiquitos para acordarme y para después poder tener para las redes sociales y todas esas cosas que hay que hacer hoy en día. De hecho, algo gracioso, no tan gracioso que me pasó, en el medio del show se tildó todo el celular y me decía que no tenía más espacio de almacenamiento y que lo tuve que resetear y fue todo un bardo que no tenía ganas de lidiar con eso en ese momento. Voy a empezar por hacer un repaso sobre el setlist. A The Foundations of Decay le siguió Na Na Na, which... Después de eso le cantamos el feliz cumpleaños a Mikey Way. Siguieron con Give 'Em Hell, This Is How I Disappear, Burn Bright, The Only Hope For Me Is You, ahí es donde se me colapsó el celular, Boy Division y The World Is Ugly. En Teenagers obviamente rompieron todo, pasaron a Welcome to the Black Parade, que obviamente todo el mundo cantó a los gritos. Después hicieron This Is the Best Day Ever. Ahí le siguió Mama, que fue buenísima. I'm Not Okay, que obviamente todo el mundo se volvió loco. House of Wolves, que es una de mis favoritas personalmente. Pasaron a Scarecrow después de que Gerard dijera que nos iba a controlar y by all means, my lord, please do. That's like a really delicate way of telling you I'm going to control you right now. This song is off the Danger Days. Hicieron Elena, Famous Last Words, donde yo obviamente me dejé el alma gritando como se debe hacer. Y ahí hicieron el primer cierre con Sleep. Hicieron la típica situación de irse un rato y después volver, para cerrar con lo que Gerard dijo que iba a ser un horror double feature, y terminaron con Vampire Money y Vampires Will Never Hurt You. We're not vampires. En total hicieron 20 canciones y sí, hice un gráfico para representar los porcentajes de canciones tocadas por álbum. Obviamente The Black Parade fue el que más presencia tuvo.
desde que volvieron a juntarse en esos tiempos prepandémicos hasta el día de hoy, todos sus conciertos tienen una onda como muy relajada. No son tan sobre la performance de la obra en sí como lo eran en otras etapas de su vida, sino que se trata más sobre ellos y ellos como banda y como personas. Los shows son así como más picaditos, la escenografía es bastante simple, usan un fondo de edificios caídos como si estuviesen situados en los tiempos después de un apocalipsis. Ellos están vestidos con ropa normal, Gerard habla súper relajado, no hace discursos ni dice nada loco, o sea, es todo como muy simple. De hecho, se puso a hablar de que había hablado con Aaron Gallagher de Umbrella Academy sobre música, que estaban hablando sobre las otras bandas que los están acompañando a ellos en el tour. O sea, como que habla de su vida y de que, sí, estamos acá haciendo esto porque pintó. Porque hay que facturar, capaz, no sé. Y por eso, retomando el punto que dejé al principio, es un show que está pensado para ser presentado en un venue un poco más chico, no en un estadio tan grande como el Barclays. Pero obviamente, ¿qué pasa acá? Son My Chemical Romance y a lo largo de la historia juntaron a muchísimos fans y tienen que tocar en lugares que tengan capacidad para tanta cantidad de gente o hacer 200 fechas chiquitas, que dudo que quieran hacer. Pero bueno, vamos a volver al tema de las canciones, porque este setlist tiene una estructura particular, porque empezaron con The Foundations of Decay, que además de ser el tema nuevo y de que obviamente lo quieren presentar y que lo quieren mostrar y lo quieren tocar en vivo, como analicé en el video que hice al respecto en su momento, The Foundations of Decay habla de ser personas grandes que se ponen a repasar su historia y que se paran sobre las ruinas de su pasado para construir nuevas cosas hacia el futuro, encima de los cimientos de las vidas caídas. Con este setlist nos están diciendo que ellos están presentando sus hits, están repasando los hitos de su historia y se están parando sobre las nuevas bases que construyeron sobre el pasado destruido durante los años que estuvieron separados. El setlist del tour de reunión, empezando con The Foundations of Decay, se trata de comunicarnos: chicos, esto se terminó, estuvo buenísimo, pero ahora somos otras personas y estamos tocando estas canciones a modo de despedida, porque ya no somos esto, somos las nuevas torres que se construyen sobre los fundamentos de las que tiramos abajo. Todo el show se trata de transmitirnos esta idea, de que cambiamos, que se terminaron los personajes, somos esto, somos así y somos nosotros. Y esto es lo que vamos a presentar de ahora en más. Si les gusta y se quieren sumar, buenísimo, joya, para adelante, pero si solamente estaban acá por la teatralidad, sepan que no es algo que vamos a hacer por siempre. Paréntesis, tema muy interesante para tocar el tema de la autenticidad en la era de las redes sociales y lo voy a hacer en breve, me comprometo. Ahora quiero hablar un poco de lo que pasó después del show, porque se dio un fenómeno muy interesante que hasta diría que casi que me interesa un poco más que lo que pasó en el show. ¿Y qué es lo que pasó? Que había de repente una horda de emos sueltos por los subtes y las calles de Nueva York. Ni bien salí del estadio, en una plaza que había enfrente se había instalado un tipo a tocar la batería sobre canciones emos del estilo de My Chemical Romance, Panic! At the Disco, All Time Low, ese tipo de cosas. Y obviamente todo el mundo que salía del recital cruzaba la calle, veía eso y se iba corriendo porque de repente empezaba a sonar I'm Not Okay de la nada, así, del cielo. Yo diría que los emos somos a My Chemical Romance lo que las ratas son al flautista de Hamelin. Pueden mirar un ratito, dije it's time to leave y así que me fui para el subte. Pero ¿con qué me encontré en el subte? Que el andén de la estación estaba completamente plagada de gente bailando y gritando temas de My Chemical Romance porque había otra persona que se había ido con un parlante al subte y estaba pasando temas de My Chemical Romance. Y en el momento en el que entra el tren a la estación y la gente se empieza a subir, le empiezan a gritar al tipo que estaba con el parlante que se subiera también. O sea, lo hicieron tomarse un tren que el tipo no se iba a tomar, solamente para poder seguir cantando y gritando canciones de My Chemical Romance arriba del vagón del tren, del subte. O sea...
bueno, todo el viaje de Brooklyn a Manhattan se lo hizo cantando canciones de My Chemical Romance, especialmente The Ghost of You, que es una canción que lamento que no hayan hecho en vivo en el show. En medio de toda esa secuencia me entero que era la Emo Night en el Webster Hall, así que dije, yendo. En esa fiesta pasaron toda la música que yo escuché alguna vez cuando era adolescente, y también pasaron las cosas que a mí no me gustaba escuchar porque me sonaban todas iguales y me resultaban un poco aburridas. Tengo que decirlo, no escuchaba todo lo emo, escuchaba algunas cosas. Pero en un momento pusieron Complicated de Avril Lavigne, seguida de Ignorance de Paramore, y ese fue un poco como mi peak moment de la noche. Y bueno, nada, cuando todo se terminó, me fui a dormir y acá estamos. Obviamente que todo lo que pasó con respecto a esa noche fue súper divertido y súper lindo y la pasé genial, pero no pude parar de pensar ni por un segundo, de forma casi compulsiva diría, en cómo se están poniendo de moda los emos otra vez y cómo están reviviendo todas las bandas y los artistas de esa época. Me está volviendo loca. Es algo que me sorprende demasiado porque se dio demasiado rápido. Porque sí, pasaron 12 años desde los 2010, pero antes los ciclos de la nostalgia de la moda se daban cada 20 a 30 años y ahora se están dando en menos de 15 años. O sea, es una locura cómo se están acelerando los procesos de creaciones de tendencias. Y esto obviamente que está ligado al avance de la tecnología y de las redes sociales y de cómo nos comunicamos y bla, 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 todas esas cosas de las que hablo siempre. Pero no importa, no deja de sorprenderme. Lo mismo me pasó cuando de repente entre el show de My Chemical Romance y la Emo Night, no sé cuántas remeras de Hellfire Club vi. O sea, vi un montón de gente con esas remeras. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Y si quieren entender por qué tiene todo el sentido del mundo, pueden ir a ver mi video que hice sobre Eddie Munson y Stranger Things 4 en mi canal, está por acá. Y la verdad es que lo que más disfruté de esta noche reencontrándome con los emos del mundo fue ver a tantos Gen Zers tomar todas estas cosas y hacerlas propias y redibujarlas y resignificarlas. Quiero decir, me sorprende mucho este efecto de estoy pasando a ser parte de la generación más adulta de esta tendencia que ya lleva décadas de existencia y que tuvo su pico en la era en la que yo era adolescente. Si bien tiene sus orígenes en otras décadas y demás, es un fenómeno muy de este siglo. Entonces es como que me llama mucho la atención y me interesa mucho saber para dónde mierda va a ir. Yo ya pasé a ser la tía de los centennials. Y la verdad que creo que es un rol que puedo cumplir bastante bien, porque lo de tomar whisky ya lo tengo y nada, que me falta. Un gato. Te extraño, Bonnie. En fin, creo que no me quedó mucho más para decir. Como siempre, suscríbanse al canal y todo eso y nos veremos la próxima. Chao.